Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Un nuevo programa del amor sobrenatural de Dios. Programa 69. Como todos los días, por la gracia del Espíritu Santo, venimos a ustedes en 3 idiomas. En español, en inglés y en portugués. Desde el programa número 1, la esencia del programa en el Espíritu Santo es que aprendamos a interactuar con Dios. Y Dios precisamente desde esa perspectiva es el mismo que está diciendo, sobrenaturalmente yo soy Dios. Y precisamente, sobrenaturalmente, Dios quiere llevarte a un encuentro sobrenatural, a un encuentro completamente desde el Espíritu, completamente fuera de toda carnalidad, fuera de todo preconcepto y concepto que tienes en la humanidad, que ha sido generado en ti de años, de costumbres, de culturas, de educación y de la transversación de la verdad. Y ahí precisamente Dios nos dice, yo quiero convencerte personalmente. Déjame yo convencerte en el Espíritu. ¿De quién soy yo? ¿De quién eres tú? ¿De por qué pecas? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el sentido del pecado tuyo? ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué amas al mundo? ¿Por qué tienes una percepción de mí errada? Tienes una percepción de mí como Dios carnalmente, emocionalmente. Y ahí Dios viene y te dice, déjame convencerte desde la manera más clara, sencilla y honesta. Yo como Dios te voy a convencer. Yo como Dios voy a presentar desde la esencia de lo que soy en el Espíritu. Te voy a sacar de la carne, te voy a llevar en el Espíritu al convencimiento, primero, de lo que eres, la razón de por qué eres quien eres, la razón de para qué fuiste creado, por qué fuiste creado, la razón de por qué pecas, la razón de dónde viene el pecado, por qué tú eres como tú eres, por qué desafías a tu Creador, por qué lo desafías de la manera más abierta y directa. Y Dios en ese sentido te saca de la carne y espiritualmente, cuando vienes a Él, en medio del arrepentimiento, ¿qué te lo da Él? Él te convence. Dios te explica primero por qué. ¿Por qué el pacto? ¿Por qué tiene que haber un pacto para Dios reconciliarte con Él? Para que no seas llamado más creación y enemigo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué ese pacto tuvo que ocurrir? Cuando Dios te descubre espiritualmente la realidad de la esencia de lo que eres, de la esencia hacia dónde vas por el pecado que tú tienes y cargas encima. Y la realidad más contundente que tú en la carne no lo puedes discernir. Por eso Dios te saca en el espíritu y te convence. Si no haces el pacto con Dios, no hay manera. Punto. No hay manera
que seas salvo. No hay manera que no vayas al infierno. No hay manera que condenes tu vida. ¿Por qué? Porque fue el mundo, fue la humanidad que desobedeció a Dios y maldijo la creación. Al maldecir la creación, tú naciste con ese pecado, yo nací con ese pecado. En el convencimiento que el Espíritu Santo te lleva, te enseña espiritualmente, para que no haya duda, malinterpretación, y para que lo que tú eres convencido en el espíritu, alma y corazón, no en la carne. Para que ningún malentendido, ninguna mala concepción, ninguna malinterpretación, ninguna estipulación en la carne te pueda llevar a la perdición. Dios, Él mismo, te describe todo lo que necesitas saber del pecado. ¿A dónde vas en las condiciones que tú estás? Dios no te va a engañar. Y cuando entiendes por el convencimiento del por qué tuvo que ser el pacto. Durante siglos, Dios buscó la reconciliación con la humanidad. Dios buscó múltiples maneras de reconciliarse con la humanidad. Pero la humanidad siguió pecando y el pecado siguió creciendo. Al punto que tuvo que ser arrasada con la inundación. Después del diluvio, comenzó de nuevo la humanidad. Y de nuevo la humanidad siguió pecando. Hasta el punto que lo único que puede aplacar y que aplacó para todos aquellos que han creído en el pacto y que han hecho el pacto es la propiciación, la entrega de su único hijo como sacrificio vivo. De ahí Jesús fue hecho carne, estuvo entre nosotros como carne, se entregó como sacrificio vivo y ese sacrificio vivo fue lo que aplacó la ira de Dios sobre el pecado. Es la única vía para Dios reconciliarte a ti, creación, con Dios. Y después de ese pacto, tú eres llamado hijo de Dios. Y ese pacto, Dios te revela el misterio del sacrificio, el misterio de la salvación, el misterio de la propiciación, por qué Jesús se entregó, cómo Jesús se entregó, qué sella el pacto en el misterio de la redención. Y ahí Dios te lleva a un arrepentimiento sobrenatural. Cuando tú entiendes el pecado, entiendes el misterio de la salvación revelada por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Ahí no hay manera de que tú puedas volver atrás. Ahí no hay errores, porque es Dios mismo que te convence, tú aceptas, te arrepientes de verdad, tu corazón es entregado a Cristo como tu abogado, como tu defensor, como el que te justifica y entregas una vida completa de ahí en adelante a Dios. Tu libre albedrío desaparece. Porque en el pacto tú entregas lo que tú eras en la carne como creación y de ahí en adelante le das el control a Dios completo de tu vida hasta el último de los días tuyos aquí en la tierra.
¿Qué implica eso? Dios te lleva en un proceso de santificación. Dios te muestra quién es Él en su esencia, en el Espíritu. De ahí comienzas a vivir una vida en el Espíritu, por fe, más que por carne. Porque Dios comienza poniendo en ti su amor. El amor que hemos estado hablando, que es infinito. Dios infinito hace un pacto con su creación finita. Y Dios te enseña el Dios infinito. El Dios en el amor, misericordia y justicia. Recibes el amor de Dios y Dios comienza a sacar de ti el orgullo, la mentira, la vanidad, el amor a lo material. Dios te centra en su amor. Ese amor que sientes, lo sientes porque Dios se garantiza del proceso en ti, porque Él toma control de tu vida. Pero Él toma control de tu vida desde tu corazón. Todo lo que tú sientes lo vas a sentir en relación a Dios. Vas a sentir el amor sobrenatural de Dios. Vas a amar a todo el mundo por igual, no importa quién sea. Vas a amar con ese mismo amor que tú recibiste de Dios. Siendo pecador, siendo imperfecto, siendo finito, el Dios infinito te ama. Y ese amor es el que tú vas a dar a otros. Y de ahí Dios comienza a ejercer en ti el proceso de entrega de los frutos del Espíritu Santo. Porque es un proceso de preparación donde tú aquí en la tierra vas a dar frutos. Donde tú aquí en la tierra, por la razón de lo que fuiste escogido, vas a producir y a glorificar el nombre de tu Dios aquí en la tierra. Vas a ir entrando en un proceso de santidad. No vas a pensar como antes. No vas a amar como antes. No vas a hablar como antes. No vas a actuar como antes. No vas a pensar como antes. Todos tus movimientos, toda tu vida va a ser preestablecida por Dios. Y una de las grandes mentiras que Satanás ha puesto a través de las religiones y a través de las dogmas y doctrinas es que, y va de acuerdo a lo que el mundo vende, que si te entregas a Dios eres un religioso. Primero, Dios no es religión. Eso número uno. Segundo, Dios es Dios, infinito, sobrenatural. El entender quién es Dios solamente te lo revela Dios. Cuando entiendes la realidad de la infinidad de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, comprendes lo finito que tú eres. Lo finito. Comprendes que en Dios sí puedes ser una persona perfecta aquí en la tierra. Y es precisamente en ese proceso de santidad que produces frutos. Primero en tu casa, con todos los que tú amas, porque los vas a amar diferente, los vas a tratar diferente. Contigo mismo. Segundo, con todos los que te rodean. Y vas a impactar en cada área de tu vida verdaderamente, increíblemente. Vas a ser un triunfador en cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo vas a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la perfección de Dios. Vas a entender que todos los retos que este mundo te presenta son efímeros, son mentiras. Porque el Dios que está contigo, tu creador, tu Dios, te va a acompañar en cada proceso. ¿El enemigo va a atacarte? Sí. El enemigo te va a atacar porque Satanás sabe que mientras tú sigas siendo un religioso, mientras tú sigas atado a las cosas del mundo, mientras tú sigas creyendo en percepciones hechas por el hombre, enmarcadas en una completa humanidad y emocionalidad,
tú estás perdido. Porque Satanás sabe bajo qué condiciones y en qué condiciones vas a ser juzgado. Y Satanás sabe que tú no tienes ninguna defensa ante Dios sobre lo que es Dios. Sobre lo que Dios te enseñó a ti desde el día 1. Sobre lo que tú tenías que efectuar en manos de Dios. Sobre la obediencia, sobre el amor a Dios sobre todas las cosas. Que de ahí parte la esencia de todo. Y como Dios te va a preparar en ese proceso de santidad, tú vas a ir produciendo los frutos del Espíritu Santo. Dios va a ir poniendo en ti nuevos dones. Dios va a ir desarrollando en ti lo que Él creó para ti. Tú no fuiste creado para pecar. Tú no fuiste creado para desobedecer a Dios. Tú no fuiste creado para obedecer al mundo. Tú no fuiste creado para amar al mundo por encima de Dios. Tú fuiste creado para amar a Dios sobre todas las cosas. Y en ese amor que Dios te da, Dios te abre su infinidad. Dios te demuestra quién es Él. Y hoy precisamente, en el programa de hoy, el Espíritu Santo nos habla el tema, el cumplimiento del pacto. Y cuando analizamos el pacto, es el pacto que Dios ya hizo contigo. Es el pacto que marca la diferencia entre tú ir al infierno o ir al cielo. Así de sencillo. Es el pacto que Dios preestablece como la única forma y manera de reconciliarte con Él. Olvídate, óyeme, olvídate de cualquier acción que haga cualquier ser humano. Si no cree y no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, de verdad, de corazón, y tiene a Dios sobre todas las cosas, y tiene a Jesús sobre su guía, la roca de su salvación, la roca de su fe, no es salvo. Porque las obras del hombre no pueden, ni estarán, ni estuvieron por encima del sacrificio del Hijo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. La única manera para reconciliarte a ti, creación, con Dios es a través de su Hijo, del pacto. Y tú puedes pensar y cometer el error de pensar que es religión. Dios no es religión. ¿Quién dijo que Dios es religión? ¿De dónde tú sacas eso? ¿Quién dijo que Dios es religión? ¿Quién dijo que Dios es lo que tú entiendes o preentiendes o comprendes en tu humanidad? Dios no es nada de eso. Primero, Dios es infinito, es Dios. Segundo, tú no estás creado para entender a Dios. Tú estás creado para obedecer a Dios. Tercero, tú no estás creado para cuestionar de qué forma tú entiendes a Dios. Hay una sola forma de entenderlo. Obedeciéndole, rindiéndose, arrepintiéndose, aceptando al Hijo de Jesús, de Dios, Jesús, como la única vía para reconciliarte con Dios. Y hablando del pacto, vamos a analizar qué significa el pacto. Que es algo muy importante que debemos tener en cuenta. El pacto es el compromiso de Dios por medio de su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. El pacto es el compromiso de Dios en su Hijo para la salvación del mundo. No hay otra cosa. Esas son las buenas nuevas de salvación. Eso fue la dirección
la orden que dio Jesús a sus apóstoles. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Llevad las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Jesús es el Hijo de Dios y es la única vía para reconciliar a la humanidad con Dios, al pecador con Dios. Cuando definimos pacto, decimos que es el tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es el tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo pactado. Y aquí es un pacto entre el Dios infinito y el hombre finito. El Dios infinito se compromete a salvar al hombre finito. Y el hombre finito se compromete a cumplir las reglas del pacto. ¿Y cuáles son las reglas del pacto? Recibir la salvación de entrada y llevar una vida completamente en la carne. ¿Qué hizo Dios? Dios ya cumplió su parte del pacto. Él entregó a su Hijo. Y un pacto es un acuerdo entre dos partes, las cuales dos partes tienen que cumplirlo. Dios ya lo cumplió. De hecho, el pacto de Dios sigue vivo hoy porque su Hijo precisamente está a su diestra. ¿Haciendo qué? Justificando a ti y a mí. ¿Y cómo tú cumples el pacto? Diciendo que tienes a Dios y llevando una vida de acuerdo al mundo. No, bajo ningún concepto. Porque lo primero que tienes que hacer para llevar a cabo el pacto es dejar que el que es dueño del pacto, el que pagó la deuda, que es Dios infinito, te lleve al cumplimiento bajo tu obediencia de tu parte en el pacto. ¿Y cuál es tu parte? Tu parte es rendirte a Dios en obediencia, tener a Dios sobre todas las cosas y seguir las reglas estipuladas en el pacto. ¿Y cuáles son las reglas estipuladas en el pacto? ¿Qué te hace acreedor del pacto? ¿Qué te hace merecedor del pacto? ¿Qué te hace consumador del pacto? La rendición en arrepentimiento y la aceptación del Hijo de Dios, Jesucristo, como el consumador y propiciador del pacto. El que ya pagó tu deuda, el que ya limpió tus pecados. ¿Y qué conlleva eso? Conlleva rendirte completamente ante la voluntad de Dios. Conlleva a cumplir el pacto que hiciste ese día donde le dijiste a Dios: entrego lo que soy, entrego mi condición de hombre finito pecador, entrego mi condición de creación enemiga tuya. Te entrego lo que soy, recibo a Jesús como mi único Salvador y como la roca de mi fe. ¿Qué hace Dios para consumar el pacto? Dios entrega tu corazón a Cristo, el mediador, el justificador, tu abogado,
y te bautiza Dios con él, con la esencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para Dios garantizarse y sea el vigilante y el que haga cumplir el pacto. ¿Y cómo Dios hace cumplir el pacto? Sobrenaturalmente te convence, sobrenaturalmente te arrepientes, sobrenaturalmente te entregas y sobrenaturalmente Dios comienza poniendo su amor en ti, sacando de ti todo aquello que te hacía un pecador, un enemigo de Dios. Dios lo saca de ti. Pero para que Dios haga eso, ¿qué tienes que hacer tú? Rendirte de corazón y negarte a ti mismo. Con Dios no se puede jugar. No puedes decirle a Dios que aceptas el pacto, pero el pacto tú lo haces a tu manera. Yo acepto lo que me gusta del pacto. Me gusta que me salves. Pero no estoy dispuesto a seguir las condiciones del pacto. No, yo no quiero sufrir. Yo no quiero seguir lo que significa creer en ti. Porque en tu preconcepto humano entiendes que seguir a Dios es religión. Y Dios es todo menos religión. Ahora, Dios ya pagó su parte del pacto por ti. Si tú no eres capaz de negarte a ti mismo ante Dios para obedecer a Dios y llevar una vida en completa, óyeme, en completa obediencia a Dios, no es en lo que tú quieras. ¿Quién dijo eso? Dios hace el pacto, entrega a su único hijo. Te dice, te libero, te reconcilio conmigo, porque si no te reconcilio, acostúmbrate al calor, porque vas para el infierno. Acostúmbrate al calor. No te voy a decir otra cosa, porque eso es lo que quisiera que el diablo que yo te dijera, pero no te lo voy a decir. Porque no te lo voy a decir. Porque no es verdad que si usted no cumple su parte del pacto, cuando usted hace un pacto con el banco, usted compra su casa, hace un pacto con el banco, ¿cuál es la condición que el banco le pone a usted? El banco no le dice que usted tiene que pagar mensualmente, llueve, truene o ventee, la casa. ¿Y qué pasa si usted no paga la casa? ¿Qué pasa? ¿El banco se la regala? No. El banco le quita la casa. ¿Y qué pasa? Si tú llegas a un pacto con Dios y tú no lo cumples, ¿qué piensas tú que va a hacer Dios? Que te va a decir en el juicio, ay, mira, yo te voy a perdonar porque tú cumpliste nada más un cuarto de tu pacto. Tú viviste nada más, de acuerdo a mi voluntad, un mes y medio. Y después viviste toda tu vida haciendo lo que te dio la gana y renegando de mí como Dios. Le serviste al otro Dios, al que es el mentiroso y rey del mundo. Pero te voy a salvar. Eso no va a pasar, mi amigo. Si usted cree eso, es lo que el diablo quiere que usted crea para reventar su alma. Y eso es lo que quiere el diablo que usted crea. Que usted piense que Dios es el que usted cree. Y usted no fue creado para entender a Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? Dios cumplió la parte de él del pacto, que fue la más difícil. Y Jesús pagó un precio. Si usted no está dispuesto a pagar el precio, que es negarse a usted mismo, negar al mundo, usted no va a ser salvo, mi querido amigo. Usted tiene que entender que Dios dio todo por usted y que Dios quiere salvarlo. Ahora, ¿usted quiere salvarse?
Verdaderamente, usted quiere salvarse. Usted quiere ir al cielo. Usted quiere cumplir verdaderamente con la voluntad de Dios. Ríndase a Él. No puede. Óigame bien. Y es por eso que Dios dice, te convenzo yo, para que no haya interpretación en la carne. Métase esto en la cabeza. Si en su corazón no hay santidad, usted no tiene a Dios. Óigale que le digo, si en su corazón no hay santidad, hay un proceso. Pero ¿para qué usted se cree que Dios lo toma y lo cambia y lo prepara hasta el día de su muerte? Es para que usted crezca en santidad. Usted no se va a quedar todavía como el mismo día del pacto. Eso es un crecimiento constante. Usted hizo el pacto con Dios hace un mes y sigue mintiendo y sigue amando las cosas del mundo y sigue pecando. Usted no tiene a Dios. Punto. Y óigalo de mí. Óigalo, porque esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy. Y ojalá que hoy se arrodille y busque verdaderamente el negarse a usted mismo para ser salvo. Dios no es imperfecto, Dios es perfecto. Y cuando usted conozca la esencia de Dios, usted va a temblar. Usted va a entender que con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede negociar. Va a entender que eso que usted tiene en su cabeza y en su corazón, hecho por el hombre, nada tiene que ver con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya dio el todo por usted. Y si usted no es capaz de eso que dice Jesús, niégate a ti mismo, usted no va a ser salvo. Porque usted le está diciendo a Dios que usted puede llevar una doble vida. Y cuando Dios toca un corazón, mi amigo, usted cambia. Cambia en su forma de hablar, cambia en su forma de pensar, cambia su rostro. Usted cambia. Porque no es usted, es el Espíritu Santo que vive en usted. Y si usted aceptó de corazón al Espíritu Santo, olvídese de la carne. Olvídese de la carne, porque usted entra en un proceso de una vida espiritual, no carnal. Usted entra en un proceso de una vida por fe, porque Dios es espíritu, Dios no es carne. Y usted no puede entender a Dios en la carne y actuar en la carne y decir que eso es Dios. Eso es imposible. No es Dios. Eso es lo que el diablo quiere que usted piense. Porque a medida que usted sigue pensando en eso y siga llevando una vida en contra de lo que realmente es Dios, porque el diablo sí sabe cómo Dios lo va a juzgar. Eso sí sabe el diablo. Y el diablo sabe que si usted no fue honesto y verdadero con Dios, usted no se va a salvar. Poníamos el ejemplo de la luz roja. Usted se pasa una luz roja. No importa la velocidad que usted se pase. ¿Pasó o no pasó la luz roja? ¿Es o no es una infracción de Dios? De la misma manera, usted no puede predeterminar quién es Dios. ¿Cómo Dios tiene que juzgarlo a usted? ¿Cómo Dios tiene que clasificar el grado de su pecado y desobediencia? ¿Y quién es usted para hacer eso? ¿Quién le dijo a usted eso? Usted quiere tener un Dios misericordioso y usted le escupe a Dios en la cara. ¡A Dios! Explíqueme eso. Vamos a hablar de la realidad. ¿Quién es Dios? ¿Qué representa Dios? ¿Qué es Dios? Santidad pura. Y usted me va a decir a mí que Dios, siendo santo, ¿le agrada el pecado?
Usted me va a decir a mí que Dios preestablece los niveles de pecado. Mire, mi amigo, el pecado para Dios es pecado. Todo por igual. Porque la esencia de Dios es todo lo que significa en contra del pecado. Y déjeme decirle más. ¿Usted sabe por qué el Espíritu Santo está hablando así? Y todos los días sigue hablando en ese aspecto. Porque lo que viene es grande. Lo que viene es muy grande. El juicio es muy grande. La humanidad de Dios no se va a burlar. Si usted no está dispuesto a seguir el pacto, usted está perdido. Mire, yo tengo gente que me ha acercado a ellos y que escapan de ti. Cuando tú le hablas de Dios, ¿a dónde usted cree que esa alma va a ir? ¿A dónde usted cree que esa alma va a ir? ¿Al cielo? No, esa alma no va a ir al cielo. Jamás. Jamás esa alma va a ir al cielo. Nunca en la vida. Porque rechazan a Dios de entrada. Porque quieren un Dios que acepte el pecado. Porque quieren un Dios que acepte dogmas y doctrinas hechas por el hombre. No están dispuestos a negarse. Y el negarse implica negarse. Para Dios no hay medios pecados o pecados pequeños o pecados grandes. Para Dios pecado es pecado. Y desobedecer la esencia de Dios es un pecado. Tener en su corazón otras cosas que le importen más que Dios es un pecado. Si usted quiere a su esposa y a su esposo y a sus hijos más que Dios, usted está pecando. Punto. No se engañe. Si quiere su negocio más que Dios, usted está pecando. Si usted quiere su vida más que Dios, usted está pecando. Quiero oír diferente, no lo va a oír de mí. No lo va a oír. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que le está diciendo el Espíritu Santo entre salvarse y no salvarse. ¿Y qué usted quiere ser? ¿Quiere salvarse? Volvemos a lo mismo de siempre. Volvemos a lo mismo de siempre. Señor, estas palabras son duras. Estas palabras son duras, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Ustedes quieren irse también? Váyanse. ¿O es que ustedes ahora le van a poner el grado de santidad a Dios? Porque eso es lo peor del ser humano. Que por encima quieren que Dios cambie. No, 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 no. Alfarero, ¿por qué tú me hiciste así? Cambia. No, 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 Dios. No, no, tú estás siendo muy duro, Dios. Porque yo quiero que tú seas como yo quiero. Síganse durmiendo de ese lado. Que la sorpresa que se van a llevar es muy grande. Porque con Dios la humanidad no va a jugar. Y ustedes saben lo que Dios le encanta, la verdad. Vaya de rodillas esta noche. Pídale a Dios confirmación. Pídale a Dios confirmación si alguna de las palabras que el Espíritu Santo está diciendo aquí hoy es de Él. Pídale. Yo lo invito a que se arrodille de corazón. Primero tiene que arrepentirse de corazón y pedir que el Espíritu Santo le revele. ¿Usted entiende eso? Cuando a usted le dé vergüenza de hablar de Dios, mi amigo, corra a arrodillarse. Cuando a usted le dé vergüenza de lo que pueda pensar otro, de lo que usted está diciendo de Dios, corra a arrodillarse. ¿Sabe?
Porque entonces el mundo para usted es más importante de lo que es la esencia de lo que es Dios. ¿Ok? No se equivoque, hermano. No se equivoque. Ese es el derecho que usted tiene. Pero recuérdese que su derecho no está por encima de la esencia de lo que es Dios. Y el día del juicio, usted no va a ser juzgado por su derecho. Usted va a ser juzgado por la esencia de lo que es Dios. No se olvide de eso. Ahora usted puede entender que tiene mucho derecho. Pero no se equivoque. Que Dios es Dios, infinito, y usted es creación finita. No se equivoque. Y para los que pueden estar criticándome en este momento, quiero decirles que yo pedí hace días confirmación a Dios sobre si debía hablar lo que sentía en el corazón y el Espíritu Santo. La contestación de Dios fue: habla exactamente como te lo pongo en el corazón. Me encanta que no tengas miedo de decir mi verdad. Me halaga. Mis queridos hermanos, el que no le guste, apague la televisión y cambie de canal y busque otro canal donde siga durmiendo, que Satanás lo va a esperar en el infierno. No es para otro lado que va. Óigalo lo que le diga. No es para otro lado. Acostúmbrese al calor si quiere seguir acostumbrado a lo que usted está acostumbrado. A no negarse. A insultar a Dios con sus acciones y sus pensamientos. Y recuerde que usted puede engañar al mundo entero, pero a Dios no lo va a engañar. No se olvide de esa parte. Yo sé que esta palabra es dura y yo se la he pedido a Dios que me diga, pero Dios ha dicho: me encanta, me gusta que no tienes miedo de hablar mi palabra y no voy a dejar de hablar la palabra. Eso es lo que quiere Satanás y va a usar todas las herramientas habidas y por haber para que yo no hable. El día que yo esté muerto, que el Señor me llame a su presencia, ese día mi boca no hablará. ¿Ok? Recuerden lo que todo el día dice el Espíritu Santo: búsquenme mientras puedo ser hallado. No porque me voy, es porque puedo ir esta noche a buscarte. Y si tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas para el infierno. Y tú sabes lo que significa búscame mientras puedes. Es que lo busques ahora. Búscalo ahora. Deja tu religiosidad. Búscalo ahora. Y si no te gusta la palabra, Dios sabe por qué no te gusta la palabra. Esto no tiene nada que ver conmigo, mi hermano. A Dios no puedes engañarlo. Dios te bendiga.